Vamos a continuar en nuestra serie del libro de la carta Primera de Timoteo, comentando que, esta es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo, enviada a Timoteo, con la finalidad de que se pudieran atender aquellas cosas que en la iglesia muchas veces no estaban funcionando como deberían, y que es la instrucción del Espíritu Santo para la iglesia. Y no quiero que nosotros pensemos en iglesia como lo que vivimos aquí en cuatro paredes, sino en la comunidad que es realmente la iglesia. La comunidad que vive en Cristo, permanece en Cristo y camina y crece en Cristo. Sabemos que el apóstol Pablo podía, él con su autoridad como apóstol, poder enseñar y corregir aquellas malas prácticas que se estaban llevando a cabo en esta iglesia, en esta ciudad que era la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso tenía muchos problemas culturales, tanto con el paganismo y con otras cosas más que eran prácticas y que se estaban trayendo dentro de la iglesia. Así muchas veces nosotros también en nuestras culturas, en nuestras sociedades, en nuestros países, traemos a la iglesia las culturas y costumbres que siempre nos han enseñado y de la manera que siempre se han hecho. Diferentes casas tienen diferentes costumbres y diferentes niños y hijos han sido criados de diferentes maneras. Pero lo que quiere enseñarnos la Biblia es que no dependemos ni de la crianza de aquello de que nos pueda definir como cristianos, sino que la definición como hijos de Dios y nuestro comportamiento quiere ser guiado por Dios. Y hemos estado viendo a lo largo de esta carta diferentes funciones, tanto con los pastores, tanto como la relación que deben tener las jóvenes con las ancianas, los ancianos con los más jóvenes, y cómo debe ser este trato, cómo debe ser dentro del respeto y la pureza, cómo debe ser dentro de la amabilidad y todo lo que nos enseña la Escritura para poder dar testimonio, dar un buen testimonio de la palabra de Dios y que la palabra no sea blasfemada y difamada. Así que ahora vamos a continuar leyendo en Primera de Corintios, en la carta de Primera de Timoteo, ¿ya? Bueno, en Primera Corintios también tenían bastantes problemas también en esa ciudad, en esa iglesia habían bastantes problemas. Así que vamos a ver en la carta a Primera de Timoteo, capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 3 al 10. Carta de Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 10. Y dice así: honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad con su propia familia, compensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, las que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor a 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos y ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. En el día de hoy quiero traer este mensaje: la viuda y la iglesia, las viudas y la iglesia local, en lo cual vamos a aprender cómo debe ser la relación que debe tener la iglesia con las viudas.
Uno podría pensar, bueno, yo no soy viuda, por lo tanto, no, este mensaje hoy día parece que no debería ir para mí. Pero la verdad es que si está en la palabra de Dios es porque Dios tiene un gran propósito con esto. Hemos visto que Pablo en esta carta de Timoteo ha ocupado y ha destinado bastante tiempo a hablar sobre algunos temas. Y en este tema, porque ni siquiera lo hemos podido abarcar, lo más probable es que la próxima semana también vamos a seguir viendo este tema, el apóstol Pablo dedica una gran porción a esta carta sobre el tema de las viudas. Es por eso que la iglesia debe aprender a relacionarse con las viudas. ¿Y por qué es tan importante aprender a relacionarse? ¿Y por qué es tan importante ver todo este tema acerca de las viudas? Es como estuvimos hablando de antes. Estos días, algunas mujeres quedaron viudas, quedaron desamparadas, sin el cuidado. ¿Y por qué el apóstol Pablo, y no tan solo el apóstol Pablo, en las Escrituras podremos encontrar siempre muchos textos acerca de las viudas? Es porque las viudas ocupan un lugar muy especial en el corazón del Señor. Ocupan un lugar muy especial en su corazón. Porque Él sabe, Él empatiza, Él conoce el dolor, Él conoce la desesperación, Él conoce la soledad, Él conoce lo que se vive. Por lo tanto, la iglesia es llamada a aprender a relacionarse con las viudas para poder ser de bendición para ellas en la iglesia local. Dios es un Dios que tiene interés por las viudas. Este es un interés de Dios y vamos a ver algunos pasajes que nos muestran este interés que Dios tenía por las viudas. No voy a poder citar todos los del Antiguo Testamento porque la verdad son muchos y el tiempo es muy acotado de lo que tenemos, pero debemos aprender de que Dios es un defensor de las viudas. Y quiero que leamos, no se molesten en buscar, si quiere anótelo y lo lee después. En Salmo 68:5 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Vemos que Dios es un defensor de las viudas. Cuando nadie más puede ampararlas, cuando no tienen esa defensa, es Dios quien se preocupa. Es Dios quien acoge, es Dios quien alienta y trae paz al corazón a aquellas viudas que acuden al Señor en necesidad, en aflicción. Las viudas ocupan un lugar muy especial en su corazón, por lo tanto Él es un defensor. ¿Se imaginan ustedes tener a Dios como defensa? Sabemos que abogado tenemos en Cristo. Él es nuestra defensa. Imagínense presentarse ante el tribunal, ya que tenemos que rendir cuentas ante un delito, el delito del pecado. Y nuestro Dios es nuestro defensor, el abogado defensor. ¿Podrá perder acaso Él? Si Él es nuestro abogado, ¿podrá Él fallar en nuestra contra? Claro que no, porque si Él es nuestro abogado, podemos tener justificación delante de Él y podemos tener esperanza y podemos tener paz a todos aquellos que han decidido escoger por Cristo Jesús. Es por eso que Dios tiene un lugar especial para las viudas y Él es defensor de ellas. Dice Padre de los huérfanos también, de aquellos que quedaron sin padres, aquellos que han quedado sin madres. También Él los cubre, Él es Padre de todo ello y defensor de las viudas. Incluso nosotros estuvimos hablando y estuvimos viendo la serie del libro de los Hechos hace un buen tiempo atrás. Y si recuerdan, en Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2 decía, por aquellos días
dice, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y dice luego en el versículo 2, dice, entonces los 12 discípulos convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y es aquí en este pasaje cuando escogen y los discípulos marcan el oficio de lo que se llama el diaconado. Mandan a crear diáconos y este oficio fue creado a raíz de esta discusión de las viudas. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en el diaconado, debemos saber que esto se originó, este oficio nació gracias también a que estaban desatendiendo a las viudas y las viudas no pueden quedar desatendidas, es necesario. Pero los apóstoles dijeron, nosotros no podemos llevar tal carga ya que tenemos otra responsabilidad. Pero no por tener esa responsabilidad las viudas se justifica que queden desatendidas. Por lo tanto, llamaron a hombres piadosos, llamaron a hombres llenos del Espíritu Santo para encargarse de que estas personas, estas viudas, no fueran descuidadas en ningún momento en la repartición diaria de los alimentos. Por lo tanto, tenemos que saber que Dios siempre mira con unos ojos especiales a aquellas que están en viudez. También en el libro de Santiago nos muestra el versículo Santiago 1:27, y cuando nosotros a veces leemos este versículo decimos, ¿por qué habla acerca de esto? La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando nosotros pensamos realmente en la religión, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión que nos guía al Padre por medio de Cristo Jesús? No podría esperar un gran versículo como los que aparecen en Romanos acerca de la justificación, pero aquí tenemos que esta es lo que Dios quiere. Esta es la religión pura y sin mancha que tiene que ver, sin mácula, dice, delante de Dios, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Por lo tanto, es muy importante que la iglesia preste atención a las viudas, porque no son algo de poco interés para Dios, sino de todo lo contrario, de mucho interés. ¿Cómo saber si nosotros estamos o no estamos en la voluntad de Dios? Si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios, es cuando nuestro corazón está puesto en sus intereses. Cuando nosotros vemos en la palabra lo que Dios desea, lo que Dios anhela y dónde están puestos sus ojos, está puesto en el huérfano y en la viuda. Por lo tanto, si nosotros como iglesia queremos hacer la voluntad de Dios, es ahí donde debemos poner nuestros ojos para saber a toda conciencia de que estamos en la voluntad de nuestro Dios. No se trata de enfocarse en nosotros, sino que en otros necesitados, que también necesitan de nosotros, necesitan que ellos puedan tener de nuestro cuidado. Y es que la iglesia, hermanos, es que la iglesia tiene una gran responsabilidad. La iglesia tiene una gran responsabilidad con las viudas. Y la palabra es clara en este lugar. Aquellas viudas que realmente estaban necesitadas son una responsabilidad de la iglesia. Y el versículo 3 nos dice: honra a las viudas que en verdad son viudas. Parte diciendo, honra. Cuando nosotros podemos ver esta honra, no tan solamente habla de un respeto, no tan solamente habla de una consideración. Cuando vemos la honra hacia los pastores, vemos la honra hacia los padres, no solamente vemos una honra en cuanto a un respeto, estima, sino también en suplir económicamente a aquellas personas
que están haciendo y son de interés para el reino de Dios. Es por eso que Dios dice acá, dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. En el versículo 2, si recuerdan anteriormente lo que estamos viendo la semana pasada, Pastor Darío nos exhortaba y decía que los jóvenes debían exhortar a las ancianas como madres. Por eso no es menor estas cosas. Porque hay un gran interés de parte de Dios para con las viudas. Ahora, ¿qué tan interesado está nuestro corazón en estar en la voluntad de Dios? En responder como iglesia a las necesidades que se presentan. Versículo 3 nos dicen, honra a las viudas que en verdad son viudas. Uno dice, bueno, ¿habían viudas falsas? ¿Habían viudas que no eran viudas? ¿Cómo eso de honrar a las viudas que en verdad son viudas? Bueno, hermanos, lo que la palabra nos quiere decir y para que nosotros entendamos bien a lo que se refiere, es que cuando nosotros vemos a las viudas, lo que hace a las verdaderas viudas tienen que ver con aquellas que habían quedado desamparadas. Porque la responsabilidad de la iglesia lo que está marcando es que se preocupen de las viudas en honrarlas de forma en su sustento. Pero déjeme decirle, no siempre las viudas quedan desamparadas económicamente. Hay veces en que sus maridos han dejado dinero, riquezas para ella como herencia. Hoy en día eso se ve de forma incluso de estos seguros de vida en cual las familias quedan aseguradas. Es por eso que el Señor dice y nos invita, dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. O sea, aquellas que realmente lo necesitan, no aquellas que quedaron en su viudez con sustento para su familia, para sus hijos. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos saber que las viudas, que son viudas en verdad, son solamente las desamparadas y debemos prestar atención porque esto nos marca un sustento económico. Así también nos manda al sustento económico de aquellos que enseñan. Nosotros como iglesia debemos entender estas cosas, las responsabilidades que tenemos como iglesia hacia las personas. Y aquí está hablando acerca de las viudas de la iglesia local. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos determinar cuáles son las viudas que se deben cuidar por la iglesia? ¿Cómo la iglesia determina cuáles son estas viudas? Bueno, para entender esto primero, nosotros debemos entender que en la iglesia, en una buena iglesia, siempre tiene que haber una buena administración del dinero. Porque si no hay una buena administración del dinero, no podemos hacer la voluntad de Dios. Porque hay muchas necesidades en la iglesia. No tan solamente en lo que respecta al local, ya que este local debe arrendarse, se debe pagar mensualidad, debemos pagar la luz, debemos pagar el agua, debemos pagar el internet, debemos pagar cada una de aquellas cosas que se necesitan, vasos desechables para la cena, los panes, el vino, el jugo, el café que se ofrece en las mañanas antes de estar aquí, la estufa, el gas, comprar ventiladores, instrumentos para que podamos alabar al Señor y todas esas cosas que también se van echando a perder, bidones de agua, diferentes cosas, materiales para los niños para que puedan aprender en la escuela dominical, materiales de aseo, instalaciones eléctricas que con los años se van deteriorando. Arreglos que se han hecho aquí en local. Nosotros no llegamos y encontramos esto acá. Por lo tanto, es necesario, hermanos, tener una buena administración, ya que esto es administrar una casa. Y no tan solamente con cosas que vemos acá, sino también a personas. Personas que necesitan, personas que ayudamos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que hemos ayudado y seguimos ayudando mes tras mes, con canastas, con acciones de gracia, que podemos ayudar a personas con ofrendas en diferentes dificultades. Por lo tanto, es necesario, hermanos,
que siempre tengamos en cuenta la administración de la iglesia, no para saber que debemos ser solamente responsables en cuanto a la administración de los dineros, sino saber que esto nos tiene que llevar a ser generosos, misericordiosos a través de lo que nosotros podemos ayudar, ya que todo esto va a la ayuda común. Si bien es cierto, y yo lo tengo más que claro, que obviamente trabajo en el rubro, hay muchas personas que lucran con esto. Y las viudas, los huérfanos, se van totalmente desamparados y no tienen realmente lo que necesitan. El necesitado no puede tener aquello que debería ser suministrado por la iglesia. Y realmente es una tristeza. Pero no porque hayan charlatanes, no porque hayan personas que ocupen y hagan mala administración del dinero. Como iglesia no podemos hablar de eso, ya que Dios ocupa ese medio para poder bendecir a otras personas. Pero si las personas no aprendemos a ser misericordiosos y dadivosos, ¿qué será de la viuda? ¿Qué será del huérfano? ¿Qué será de la hermandad? ¿Qué será, hermanos? Es por eso, hermanos, que nosotros debemos entender que estas cosas no tienen que ver solamente con nosotros. Si es que me atienden o no me atienden, o si yo ocupo los implementos o no ocupo los implementos. La voluntad de Dios está con el prójimo, está con el otro, está con la otra persona. Y en este caso, como hemos estado viendo, está con las viudas. Por eso que como iglesia debemos entender esto. Y para examinar bien lo que Dios quiere y cómo quiere que nosotros evaluemos qué viudas realmente son las que cumplen con los requisitos de la palabra, vamos a leer el versículo 5. Vamos a leer el 5, el 9 y el 10. El 5 dice: sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. También el versículo 9, que la viuda sea puesta en la lista, o sea, en la lista para el suministro, solo si es menor de 60, solo si no es menor a 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Lo que está diciendo la Escritura de todos estos detalles es una viuda que haya dado testimonio de estar en los caminos del Señor. Una viuda que se haya dedicado realmente. Ya así, y se los digo con toda la claridad y toda la honestidad, aunque suene muy mal, así como hay pastores que andan buscando de forma, y charlatanes que andan buscando ver ¿en qué iglesia puedo yo sacar dinero para obtener un sustento de forma fácil? También muchas veces van a haber mujeres que, conociendo esta palabra, van a buscar ser sustentadas por la iglesia, buscando iglesias donde deban sustentarlas, donde deban ayudarlas, porque saben que es una responsabilidad de la iglesia. Pero el apóstol Pablo nos deja claro que deben tener requisitos, que deben haber cosas así como los buenos pastores que hablan de los que son dignos de doble honor, de aquellos que son maridos de una sola mujer, que son irreprochables, y que hay un montón de requisitos, tanto también para los diáconos, así también hay para las viudas. Esto es muy importante, hermanos, ya que cuando hay dinero siempre van a haber personas interesadas en aprovecharse de eso. Y solo Dios que puede conocer los corazones. Nosotros como iglesia, no. Pero justamente como no podemos ver los corazones, el Espíritu Santo instruye al apóstol Pablo a dejar estos requisitos para que como iglesia podamos dar testimonio dentro de nuestra congregación que estamos haciendo las cosas bien delante del Señor y dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces de estos temas de las viudas no se habla. Y es porque muchas veces en las iglesias se escogen los mensajes, se escogen lo que cada uno o cada pastor quiere predicar.
Pero cuando tenemos una predicación expositiva desde principio a fin, estos temas, por más que el predicador no quiera hacerlo o no sea de su mayor interés o no sea del gran manejo de él, no podemos quitar la palabra de Dios. Es la palabra lo que nos dice lo que debe ser predicado, no lo que nosotros queremos predicar. Es por eso que en este día estamos siendo bendecidos, hermanos, aunque no nos demos cuenta. No puede decir, bueno, me siento tan ajeno a este tema. La verdad es que este tema no es para las viudas, sino para cómo la iglesia debe relacionarse. Y la iglesia somos todos nosotros. Cómo la iglesia debe relacionarse dentro de acá de la iglesia local con las que están en viudez. Y el Señor nos habla de estas características, aquellas viudas que están realmente desamparadas. En el versículo 4, si nos fijamos, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Esto es agradable delante de Dios. Es que aquí está hablando dentro de la iglesia local aquellos familiares inmediatos, aquellos que son hijos mayores, aquellos hijos que pueden sustentar a sus padres, aquellos hijos que pueden sustentar a su madre, aquellos nietos que tienen parentesco para poder mostrar misericordia hacia su propia familia. Hemos hablado continuamente de que si un hombre no cuida y no tiene sujeción en su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia? Así también, si una persona no muestra piedad y misericordia a los de su propia familia, ¿cómo podrá dar misericordia y ser dadivoso en la propia iglesia? ¿Acaso podremos nosotros preferir a nuestra familia espiritual y a la carnal simplemente que se la arregle como pueda? ¿Da testimonio esto de que hemos sido transformados por el poder de Dios? Totalmente no. Aquellos que hemos sido transformados por el poder de Dios, debemos saber que debemos recompensar a nuestros padres, que debemos interesarnos en eso. Hermanos, la iglesia no debe contribuir con la irresponsabilidad de los familiares que no quieren hacerse cargo de las viudas. Si tenemos hermanos acá que no quieren hacerse cargo de las viudas y desamparadas, no puede ser la iglesia un motivador, no puede ser un estimulador, no puede contribuir a esa irresponsabilidad que están ejecutando a aquellos hermanos. Si la familia realmente quiere hacerse cargo, eso es lo que debemos hacer, enseñarles a ellos a hacerlo. En diferentes ocasiones hemos tenido a viudas y a hermanos desamparados en que le hemos ayudado, y muchas veces y en algunas ocasiones la familia nos ha pedido, nos ha dicho, no se preocupen como iglesia. Tiene hijos, tiene sobrinos, tiene nietos que le estamos ayudando, que le estamos acogiendo, que lo estamos manteniendo y cuidando. Por lo tanto, eso es muy bueno, que cada hijo pueda dar testimonio de eso. El versículo 4 dice, recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Aquí no está hablando solamente de las viudas, sino de madre y de padre. Tampoco está hablando acerca si tenemos buena o mala situación económica. No está diciendo cada uno de según lo que ha prosperado en la semana, como en el caso de las ofrendas, si le ha ido, pero que dé con alegría al corazón. No está aplicando eso, sino que nos está mandando, nos está indicando que debemos recompensar a nuestros padres. No estamos haciendo algo gratis por ellos, sino que es una recompensa por lo que ellos han hecho por nosotros.
Y no solamente habla de viudas, sino que habla de padres, o sea, que quiere decir mamá y papá. Por lo tanto, como hijos de Dios, nosotros debemos preocuparnos por nuestros padres. Porque la familia es muy importante, hermanos. Porque la familia lo marca todo. Si hemos recibido nosotros una mala crianza, es eso lo que vamos a reflejar hacia los demás. Si nosotros hemos tenido carencias familiares, es eso lo que vamos a mostrar. Debemos cuidar a nuestros padres. Y hoy en día estamos viendo una gran corriente de muchos hijos con mucha ingratitud. Muchos hijos muy ingratos que prefieren simplemente deshacerse de sus padres y que otra persona, y en otro lugar, ni siquiera en un lugar cercano a nosotros, cuiden a sus propios padres. Hermanos, esa no es la voluntad del Señor. Esa no es la voluntad del Señor. A veces vemos familias numerosas de grandes hermanos y vemos un solo hermano preocupado por esa madre, por ese padre. Y es muy triste, hermanos. Es muy triste porque nuestro Señor Jesucristo esto le afligía. Él en diferentes ocasiones habló acerca de esto. El ser indiferente de esto solo puede mostrar que no hemos sido transformados. Porque debemos tener misericordia. Primero con nuestros padres. Si no podemos ser misericordiosos con nuestros propios padres, ¿cómo podremos tener misericordia de la viuda en la congregación? Si no nos preocupamos de nuestra familia, ¿cómo podremos nosotros velar por la familia de Dios? Versículo 8 dice así: pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Como dice el meme, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Aquella persona que no provee para los suyos realmente ha negado la fe. Y es peor que aquel que no cree, porque está yendo en contra de todo lo que Dios obra en el corazón humano, que es la misericordia. La gracia por la cual hemos sido salvados también se transmite primeramente a nuestros familiares. Si nosotros no les amamos, ¿habrá testimonio de la obra genuina, transformadora de la gracia de Cristo Jesús? Sabemos que la fe solamente la puede ver el Señor. Pero en el libro de Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. No son obras que nosotros hacemos forzosamente. Es la gracia de Dios que ha transformado nuestro corazón, que nos lleva a querer amar su voluntad, a seguirla, a aplicarla en todo lugar, a amar a nuestras familias. Un padre que está en su casa y está de mañana y se debe levantar temprano, no se levanta en contra de todos sus deseos de quedarse acostado para solamente generar dinero, sino que sabe que esa provisión cuidará, ayudará a aquellos que ama, a aquellos que está velando. Vemos hoy en día en nuestra sociedad que el amor se apaga, que el amor se está enfriando, que padres que terminan relaciones con aquellas parejas no quieren cuidar de sus hijos y atenderles económicamente, porque realmente no están siendo motivados por el amor. Porque cuando dicen que la aman y no velan por su cuidado, la verdad es que lo único que dan de testimonio es que eso es totalmente falso. Es totalmente erróneo. Lo que podemos nosotros ver es que siempre cuando queremos cuidar de diferente, de todo lo que esté a nuestro alcance, ya sea con nuestro tiempo, con nuestro dinero, aquellos que amamos, realmente eso se ve en una obra, se ve en un sacrificio, se ve en una intención que solamente el Señor provoca en sus hijos. Debemos proveer tanto a nuestra familia inmediata
para que así dando testimonio de eso también podamos nosotros proveer a nuestra familia espiritual, que también tiene muchas necesidades. Hay viudas que necesitan de respaldo económico, del sustento que nosotros podemos disfrutar. Pero debemos ser bien cuidadosos. Fijémonos lo que dice el versículo 6, hermanos. Versículo 6 nos dice, pero la que se ha entregado a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Hermanos, vamos a comprender y vamos a entender que nuestras acciones muestran lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Aquellas mujeres que enviudaban y ahora creían que tenían chip libre para dedicarse a vivir una vida pecaminosa en lo que se le ocurriese, no mostraban el testimonio de que habían sido transformadas por nuestro Señor Jesucristo. Era así, es algo genuino que pasa en las iglesias. Pero sabremos cuando hay una viuda que ha mostrado piedad y una viuda comprometida con el Señor, que al momento de quedar en viudez, en vez de alejarse de la iglesia, habita en la oración de noche y de día, como decía la Escritura. Porque ahí está su corazón. Porque el liderazgo de su esposo trasciende. No se acaba cuando él muere, sino que trasciende para su esposa, para sus hijos, para cómo ella ayuda a las más jóvenes. Hermanos, nosotros debemos prestar atención, porque este mensaje es para cada uno de nosotros. Tengamos más tiempo, no tengamos ningún tiempo en el Evangelio. Esto es lo que marca la diferencia a la iglesia, al mundo. El preocuparnos de otras personas. Los hospitales, las escuelas, existen gracias al cristianismo. Gracias a aquellos hermanos que entendieron que había que ocuparse de los huérfanos, ocuparse de los que estaban heridos, de aquellos que tenían necesidades. Y nosotros como iglesia debemos entender que debemos preocuparnos por las viudas, porque Dios se interesa por ellas. Por lo tanto, nuestro corazón debe estar ahí. Recompensemos a nuestros padres. Han hecho un gran trabajo, han hecho un excelente trabajo. Y aún así, cuando no lo hayan hecho, sabemos, hermanos, que la misericordia y la dádiva del Señor nos mueve en nuestro corazón para no tener rencor, para no pagar ojo por ojo, para perdonar, para no ser rencorosos, para no ser vengativos, para no decir, si tú me lo hiciste, yo no olvido eso, lo que tú me hiciste, sino todo lo contrario. Perdonar, olvidar, como el Señor lo hace. El Señor toma nuestro pecado, nosotros pedimos perdón por eso y Él olvida todo eso. Hermanos, nosotros debemos recompensar y cuidar de las viudas. Debemos cuidar no tan solamente porque la Escritura lo dice, sino porque eso dará un verdadero testimonio de que hemos sido transformados por Dios, porque esto es agradable delante de Dios.